Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 8 de junio, en esta 10ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Medardo, obispo. En un tiempo también se celebraba hoy, después del Domingo de Corpus, al Inmaculado Corazón de María. Pero como bien sabemos, se celebra el Sagrado Corazón de Jesús el viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés, es decir, el viernes próximo que tendremos, y después de ese viernes, el sábado siguiente, celebraremos al Inmaculado Corazón de María. Hablemos hoy entonces de San Medardo, obispo. San Medardo tenía de la propiedad privada y del robo ideas totalmente distintas de las de Dracón, el severo legislador de Atenas, que así habla en el Juicio Universal de Papini. La propiedad es una sola cosa con el hombre. Es casi su misma posibilidad de vivir, casi su sangre. El ladrón merecía, pues, por su semejanza con el homicida, la muerte. Y por eso en mis leyes ordené la pena capital para todo el que robe, cualquiera sea el valor y la cantidad de las cosas robadas. Medardo tenía en cambio ideas que se asemejaban a las del buen Monseñor Myriel de Los Miserables de Víctor Hugo, que probablemente se inspiró precisamente en San Medardo, santo muy popular en Francia. Nació de una familia franca y estudió en Augusta Veromandorum, la actual Saint-Quentin, junto con San Eleuterio. Ordenado sacerdote, se dio de lleno a su misión y al testimonio del amor. En este contexto fue en el que San Medardo realizó los gestos de desapego a los que aludíamos. Una noche, un ladrón penetró en la viña, pero fue descubierto porque no lograba encontrar el camino de salida. El buen Medardo se apresuró a mostrárselo sin quitarle lo robado, sino más bien añadiéndole más. Otro ladrón proyectaba robarle al santo una vaca, pero ésta llevaba en el cuello una campana que hacía mucho ruido. El ladrón trató de quitársela, la llenó de paja y de trapos, pero la campana seguía sonando, hasta cuando Medardo hizo cesar la señal de alarma, permitiéndole al ladrón, ya legítimo propietario, llevarse el animal. Otro día fueron las abejas las que se rebelaron contra el ladrón que quería robar la miel. Entonces Medardo las invitó prodigiosamente a permanecer en calma. Pero San Medardo no tuvo que habérselas solo con los ladrones, o por lo menos con los ladrones en acción. Un día, siendo obispo de San Quintín, se le presentó jadeante la reina Radegonda, que había huido de su esposo Clotario, que había asesinado al hermano, y a la que le había concedido que entrara al convento. Clotario reconoció su culpa, y como San Medardo murió poco tiempo después, en el año 560, hizo llevar los restos a su capital, a Soissons, en donde le construyó una basílica y cerca un monasterio, que se volvió famoso porque en él encerraron a Ludovico Pío, el tercer hijo de Carlomagno, emperador de Occidente desde el 814 hasta el 840. Un dicho popular de origen campesino asegura que si llueve el día de San Medardo el 8 de junio, el tiempo seguirá lluvioso por lo menos durante 40 días, a menos que San Bernabé, que se celebra el 11 de junio, no le dé por las narices. Es algo muy interesante y popular. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Medardo, obispo. Y para hoy, lunes 8 de junio, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía.
Alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura nos habla a través del primer libro de los Reyes, capítulo 17 del 1 al 6, sobre el profeta Elías y cómo el Señor le pide que anuncie una palabra profética al rey. ¿Y qué sucede entonces? Elías lo hace con amor y con autoridad. El Señor manifiesta esas palabras. En estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Y entonces el Señor le dice, vete al oriente, ¿sí? Escóndete en el torrente de Querit, es decir, al este del río Jordán. Bebe del torrente y le pediré a los cuervos que te lleven de comer. Y eso hizo Elías. Y de hecho el texto nos recuerda que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Bueno, en un sentido teológico, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que cumplir la voluntad del Señor es la verdad más plena que tenemos. Es la certeza más grande que podamos nosotros encontrar y realizar. Y sin duda, no nos equivocaremos, porque si seguimos las instrucciones que nos da la palabra de Dios, nadie podrá caminar en tinieblas. Nadie podrá caminar a la orilla de un abismo, sino que el Señor nos dará un paso seguro, un camino claro. Y por eso hoy este pasaje nos recuerda eso. Si tenemos una necesidad, el Señor nos provee, siempre y cuando cumplamos su voluntad. Intentemos hacerlo. Y por eso cada día que escuchamos la palabra debemos ir sacando nuestras propias conclusiones de aquello que el Señor nos pide. Y de esa manera seremos salvados, nos santificaremos en esta vida y tendremos la vida eterna. Hoy vale la pena al respecto de este sermón del monte que se nos da en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, en donde tenemos los famosos macarismos, esa palabra dichosos, felices, bienaventurados. En otras ocasiones lo hemos dicho, macarismos, que significa eso, ¿verdad? El llamar desde la boca de Jesús a los demás dichosos, llamarlos bienaventurados, llamarlos felices, que son sinónimos. Me llama la atención la propuesta del comentario bíblico de Ediciones San Pablo del Pan de la Palabra, y dice: las bienaventuranzas tienen su raíz en la tradición bíblica, que aparece sobre todo en la literatura sapiencial y en los salmos. ¿Y qué nos recuerda? Salmo 1:1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. San Mateo tiene la particularidad de reunir en su texto diferentes bienaventuranzas que hablan de la felicidad, aunque no sea usual en el mundo bíblico. Felicidad, en este caso, no es tanto un valor de la virtud, sino un estado en el cual se experimenta la acción de Dios dada a través de la misión de Jesús. La propuesta de Jesús rompe con la barrera de aquello que el ser humano llama bueno o malo. En su lugar, introduce la novedad cristológica para hablar del justo y de su felicidad. Y por eso, el que se hable hoy en el texto sobre la vida de Cristo y las propuestas que Él hace, ya nos está dando esa bienaventuranza al escuchar su palabra y al seguir sus mandatos. Hoy también llama la atención porque se habla del verbo sentar o catizó como una característica propia del Evangelio para mostrar la autoridad de Jesús. Así es, por eso decíamos que el Salmo 1:1 nos recuerda que hay personas que se sientan con los impíos y los pecadores, ¿sí? En cambio, Jesús con autoridad les pide que se sienten. Aquellos que están alrededor de Jesús lo escuchan, y cuando se sientan, el Señor les asiste. Es todo lo contrario a lo que nos dice esa parte del Salmo 1:1 al reunirnos con aquellos que preparan planes perversos o maléficos. Más bien nosotros debemos de buscar la justicia que viene de Dios
y actuar en esa consecuencia. Nos pide el Evangelio entonces ser concordes a lo que Dios nos solicita. Claro, Jesús nos llama felices y dichosos, pero ha llegado a esa conclusión siempre y cuando alguien haya cumplido la voluntad de Dios. Y cumplir la voluntad de Dios es como evangelizar, es como llevar la buena nueva a aquellos que la necesitan o que no conocen de Dios, o que no conocen el amor, el perdón. Y eso significa tener la misión profética de anunciar la palabra, de denunciar lo que es incorrecto y de proponer algo nuevo a la luz del Evangelio. Dichosos. Y aquí va mencionando una a una estas bienaventuranzas: los pobres de espíritu, los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Sí, todos seremos dichosos si realmente tratamos de imitar a Jesús. Y sobre todo hoy terminan estas bienaventuranzas. Serán dichosos si los injurian, si los persiguen y cuando digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento. Sí, nos esperan grandes cosas en esta vida y sobre todo la vida eterna. Así que si alguien te está injuriando, señalando, persiguiendo, te está criticando o estás pasando una crisis, recuerda que el Señor nos está prometiendo grandes cosas acá. Si logramos tener fortaleza, si logramos vencer esos obstáculos a la luz de la fe y en la presencia de Dios, y no con actitudes que el mal quiere con las cuales respondamos, con ira, con odio, con venganza, no, sino con una actitud de paciencia en el Señor, y sin duda el Señor nos asistirá. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.